Toda historia comienza con un origen, y nuestro origen se remonta hace miles de años con el grupo de humanos que se establecieron casi de forma permanente en lugares donde elegían para vivir. A este grupo se les llamó sedentarios. En este grupo, tanto hombres como mujeres, aptos y aptas para la caza, salían en busca de alimentos para atraer a la tribu, en tanto que otro grupo se quedaba en estos lugares y allí desarrollaron diferentes técnicas de cultivo. Esto permitió que en México se desarrollaran grandes culturas, que aún nos siguen maravillando con el complejo de saberes que generaron. Tanto olmecas, mayas, mixtecos, zapotecos, aztecas y otros tuvieron una relación estrecha con la naturaleza. Su comprensión sobre el mundo no los hacía seres humanos pasivos, buscaban la explicación de los sucesos ocurridos a su alrededor. Por ello, dieron nombre a los astros, a la naturaleza, a los ciclos de cultivo. En la agricultura, al maíz lo consideraron como una fuente de vida. Se autonombraron seres creados del maíz, descendientes del maíz o regalo de los dioses. Observaron su ciclo, reprodujeron más de 64 razas y aún varios pueblos los reproducen, preservan y respetan. Sin embargo, en el desarrollo de estas culturas hubo encuentros y enfrentamientos entre grupos guerreros y agricultores. No obstante, el encuentro cultural brusco se dio cuando llegaron los seres provenientes del viejo mundo. Estos hombres, con su cultura, propiciaron un cambio en la forma de concebir el mundo de aquellos nuestros antepasados. Con algunas culturas hubo acuerdos y tratos, pero al final hubo más peleas, desacuerdos y muertes. Nuestros antepasados se enfrentaron a enfermedades que no conocían. Estas enfermedades se convirtieron en epidemias y acabaron con miles de personas de México y América. Los seres humanos que venían del viejo mundo también traían una nueva forma de ver el mundo. De los muchos dioses que tenían nuestros antepasados, enseñaron que solo había un Dios. Nuestros grupos indígenas más cercanos, como los choles, hombres creados del maíz o los milperos, los centales, los hombres verdaderos, los chontales, el pueblo que habla la lengua verdadera, los zoques, la gente verdadera, los otomíes, los flechadores de pájaros y los purépechas, el lugar donde viven las personas, fueron sometidos a procesos de esclavitud, les quitaron sus tierras, fueron obligados a cambiar sus prácticas religiosas. Algunos, queriendo escapar de estas situaciones, huyeron a las montañas, en tanto que otros se organizaron e hicieron frente a estas situaciones. Nuevamente, muchos murieron, otras y otros fueron asesinados y asesinadas. Las luchas que se dieron como la guerra de castas, la independencia, la revolución y otras, como parte de los procesos que se daban en otras partes del mundo, trajeron algunas mejoras para la población que ya no solamente era indígena, también era mestiza y criolla. En el sureste mexicano, después de la Revolución Mexicana, se dio una distribución de tierras, pero esta distribución fue desigual. A algunos les tocaron superficies de ladera y a otros de planicie. De ahí partió la relación de las personas, el territorio y las actividades productivas.
El área protegida de flora y fauna Cañón del Usumacinta en Tabasco comenzó a poblarse a partir de las políticas de colonización en los años 50. Grupos familiares de diferentes partes de México llegaron a esta región en busca de tierras disponibles. Uno de los primeros grupos en llegar fue el otomí del estado de Guanajuato. Varios de ellos no resistieron las condiciones ambientales y climáticas y regresaron a su estado. Posteriormente llegaron centales, choles y zoques de Chiapas, chontales y mestizos de Tabasco, purépechas y mestizos de Michoacán, mestizos de Veracruz y de Guadalajara. Cada grupo cultural traía su historia y cultura consigo. Al establecerse en el nuevo territorio, se consolidaron formas de organización familiar, ejidal, comunitaria y religiosa. Una región del área protegida se formó con grupos familiares que llegaron de Pichucalco, Iztacomitán, Salto del Agua, Tila, Yajalón, Simojovel, Pantelón y otros lugares de Chiapas, así como de Macuspana, Tabasco. Nuestros padres y gran parte de nosotros llegamos en tren. Al llegar a la región, encontramos la selva. Todo estaba completamente lleno de árboles, animales, aves, insectos. No se podía caminar. Había veredas y en otros casos teníamos que abrir nuevos caminos. En la actualidad, esto ha cambiado. Una mujer otomí comenta que su papá, al llegar a la región a finales de los años 50, hizo una cama de un tronco de árbol. Esto para darnos una idea de la dimensión de este tronco y de su antigüedad. Posteriormente, al pavimentarse la carretera que comunica a Tenosique Centro, se agilizó el tránsito de personas. Varios de nosotros y nosotras tuvimos que emigrar a Estados Unidos o a zonas turísticas en México para obtener ingresos. En la actualidad, nuestro gran territorio está conformado por pocos paisajes de selva, acahuales, zonas pobladas, áreas donde crecen palmas y bejucos, pocos pero diversos árboles en los caminos que protegemos, así como nuestras lagunas o jagüeyes que se forman en épocas de lluvia. Las majestuosas formas de los árboles que vemos cuando agradecemos o pedimos en un día de trabajo. Nuestros paisajes conformados por amaneceres, atardeceres, noches de luna llena que nos permiten saber cuándo comienzan nuestros ciclos de cultivo. Nuestro río Usumacinta que nos ha dado diversidad de peces. Los pocos animales y aves que criamos o dejamos vivir. Además de nuestras montañas que limpiamos para sembrar palma de aceite, para el ganado, para las plantaciones forestales, nuestras montañas que subimos a ellas para jornalear o abrir brechas, nuestras montañas que captan el agua de lluvia y mantenemos en descanso para sembrar una de las cosas más valiosas que tenemos, nuestro maíz, de raza cibacal y criollo blanco o tuspeño, además del híbrido enano. Nuestro maíz, que hemos contaminado sin conocimiento con híbridos transgénicos.
Estos maíces son sembrados en sistemas donde cada especie tiene su lugar, donde conviven de forma asociada y donde solo se encuentra el maíz. Los maíces en sus sistemas son el reflejo de las familias con su memoria histórica y que han cambiado a diseños ordenados como indican los jefes de familia e incluyen diferentes especies bajo Sembrando Vida. Los sistemas y el maíz que se enfrentan a diversas problemáticas como la sequía. Antes era común sembrar el 3 de mayo, en la actualidad a principios de junio. A la disminución de las precipitaciones. Estas se concentran en pocos meses y son abundantes, causando pérdidas de los cultivos. A las adversidades desde que el grano está en el suelo hasta cuando llega al almacén. Y si no bastara, a la indiferencia epistémica, cognitiva y alimentaria de varios sectores, y al discurso. Sin embargo, nuestros pueblos persisten y resisten a través del tiempo y de la memoria histórica, con un pasado donde padres recurren a sus hijas para corroborar las fases de la luna, con un presente donde hijos van a la parcela y aprenden las formas de cultivo, con un futuro donde los hijos terminando la secundaria migrarán a Estados Unidos o se enlistarán al ejército alejándose de los sistemas milpa. Sistemas milpa y saberes que están aquí y ahora, convirtiéndose en saberes contemporáneos. Estos que incluyen a las creencias que se están abandonando por el cambio de adscripción religiosa, a los conocimientos, estos que se incrementan no necesariamente ligado a su práctica, y a los sentimientos, estos que reflejan la tristeza de las jefas de familia que no pueden ir a la parcela por estar enfermas, de padres al ver que los hijos no quieren dedicarse al campo. Los saberes contemporáneos que se construyen con lo que mis padres me enseñaron, lo que nos da para comer, lo que no es una mercancía. Los saberes que las familias recuerdan, viven y reproducen en su calendario biocultural con sus elementos y sus partes integrantes, como los animales, aves, alimentos, relaciones religiosas y otros. Sin embargo, pese a ese resistir y persistir de las familias, las superficies de siembra están disminuyendo considerablemente, mismas que cuando son impulsadas por programas se reactivan, aunque sea un proceso inducido o para recibir el beneficio económico. No obstante, los daños se hacen evidentes y vemos cómo poco a poco se condena a la dependencia de semillas y de granos. Esta dependencia favorece el incremento de los costos de las semillas híbridas con un 79% en comparación con el 15% de las criollas. El desabasto de semillas y granos de maíz va de la mano con el uso de híbridas transgénicas, como vemos en la fotografía. Su uso se dio sin que las familias tuvieran conocimiento que se trataba de este maíz y que confirmamos en 2021 y 2022. Este uso de semillas hace más vulnerable a los territorios. Este transgénico es resistente al glifosato. Esta resistencia y la necesidad de mantener limpios los sistemas cuando son supervisadas por Sembrando Vida propicia que en promedio se usen 13 litros por herbicida por persona por ciclo de cultivo, según datos de un colega. Por otra parte, se vive el desabasto de granos de maíz para alimentación en los meses de marzo a julio y se observa en 8 de 13 familias el consumo de granos de maíz de las tiendas Diconsa y tortillas de Maseca. El desabasto de granos de maíz lleva a las familias a establecer reglamentos internos no escritos, como poco maíz vendido por familia para que alcance para todos. Lo anterior
nos permite evidenciar y reflexionar la injusticia alimentaria y agroecológica que viven nuestras familias. Sin embargo, no nos hemos quedado pasivos. Hemos abierto las puertas de nuestros centros ejidales a investigadoras de Ecosur y juntas y juntos hemos reflexionado temas como el uso de herbicidas, la variabilidad climática, la concentración de la riqueza, el uso de biotecnologías que nos hacen más vulnerables. Estas se han llevado en 55 talleres de diálogo con cerca de 700 personas. Talleres de diálogo que han sido transdisciplinarios, con colegas que han fortalecido la reflexión. Tal es el caso de la soya transgénica en Jopelchen, Campeche. Talleres que no podrían ser de diálogo si no nos escuchábamos, si no se propiciaba motivarnos a hablar. El escuchar y escucharnos de forma presencial, aún bajo la pandemia del COVID. El proceso ha demostrado que nuestras estructuras comunitarias existen, están ahí, están presentes. Sin embargo, no se nos escucha, no se nos considera, ya que uno o unos no son la mayoría. Y a nuestros territorios con nuestras familias nos gusta saber y escuchar que somos importantes y con ello nuestras decisiones, ya que el cultivo de los sistemas milpa no es una cuestión individual, familiar, ejidal, es un asunto territorial y colectivo, tan colectivo que ahora tenemos nuestro primer borrador de protocolos de acción ante la sospecha de híbridos transgénicos, los mini documentales hablando de nuestro territorio, los audios en español, central y chol, y el sueño de lanzar el primer proyecto piloto para la recuperación y resguardo de maíces nativos y la contención paulatina de híbridos transgénicos. Nuestro proceso requiere conciencia, organización, financiamiento y otros que no se logran de la noche a la mañana, pero vamos en el camino, ya que decimos de qué saberes contemporáneos, de qué sistemas milpa, de qué maíces nativos hablaremos cuando nuestros territorios estén contaminados en su totalidad con transgenes. Si reapropiarse y defender los maíces nativos implica dar el consentimiento con firma y sello de nuestros centros ejidales para contener la dispersión con transgenes, nuestros centros ejidales ya dieron los primeros y grandes pasos. ¿Quiénes más caminarán con nosotros y de qué forma? Nuestra soberanía alimentaria, la de un territorio, de una nación, de nuestros pueblos, no es un asunto de un después, de otros que no seamos nosotros, o de solo un discurso, es de un aquí y un ahora. La soberanía alimentaria ha de garantizarnos el ejercicio de derechos universales, como a la alimentación saludable, al decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos básicos, garantizar su acceso acorde a nuestras necesidades locales y regionales, a nuestra cultura y ecosistemas, y sobre todo el proteger a nuestros cultivos nativos, entre ellos el maíz. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esta es nuestra historia, es nuestro territorio, la historia que contarán nuestros hijos e hijas, la historia en defensa de nuestras razas nativas de maíz frente a la contaminación con transgenes, la historia de nuestras manos cansadas, pero que han de dar el ejemplo no solo a una nación, sino al mundo entero. Esta es nuestra historia y quien no la comparta, solo apártese del camino, que este territorio aún tiene una gran lucha que librar y vamos en el camino. Familias campesinas del área protegida de flora y fauna Cañón de Usumacinta y equipo asesor.